Ahora vamos a la penúltima charla del día. Muchas gracias por su paciencia también. Han estado bien interesantes, un día largo, pero muy provechoso. Voy a dejar con usted a Yelena Kolarevich, ya. Con doctorado en la Facultad de Biología en la Universidad de Bergen, e investigadora científica en NOFIMA y líder del Departamento de Tecnología y Medio Ambiente en el Centro de Innovación de Colchonagua. Experiencia en ecología de poblaciones, fisiología de peces, biología molecular y biología de reproducción de peces. Desde el 2008, ella trabaja con temas relacionados a RAS y desde el 2013 con sistemas de contención semicerrados en el mar, con enfoque en el bienestar y en el rendimiento de los peces. Su charla se titula Requisitos biológicos para la producción del salmón del Atlántico en recirculación. I'm going to put the time. Thank you. Thank you very much. Gracias. ¿Todavía están despiertos? Hay solamente 2 de nosotros que estamos entre ustedes y las bebidas que están afuera, los tragos afuera. Pero por favor, creo que tenemos algo muy interesante que decirles, así que aguanten, ténganos paciencia. Quisiera agradecer a Biomar por haberme invitado, por cuidarnos también, mostrarnos un poco y permitirnos de ver y ponernos actualizados de lo que está pasando aquí en Chile. La última vez que yo estaba aquí en 2012, por quizás 2 días y luego 30 horas de viaje y 1 hora de presentación y llega a la casa el día después. Así que cambia, ahora tuve un par de días más y eso fue muy agradable. Bien, yo creo que me gustaría concentrar mi presentación en el post-smolt, porque Javier dijo, hemos estado trabajando con los smolts, hemos trabajado con los requerimientos de producción de smolt, pero hoy día en Noruega y en otras áreas donde el smolt y donde se está produciendo el smolt, la gente está enfocándose mucho en lo que es el post-smolt y creo que es algo que va a llegar a Chile. Así que en cierta forma está mirando al futuro para ustedes. Yo no tengo suficiente tiempo para mostrar los datos de smolts. Así que esta vez solamente vamos a hablar de los post-smolts. ¿Por qué es post-smolts? Nosotros y anterior a mí han hablado ya de esto, pero 2 eventos que fueron muy importantes por lo que está sucediendo ahora mismo en Noruega. Y es básicamente lo que los directores de los pesqueros han decidido. Son las nuevas normativas que nosotros tenemos. Y como ustedes pueden ver, en el año 2013 se nos permitió a la industria comenzar a producir peces hasta 1 kilogramo. Antes de eso tenías que poner los peces en el mar. Antes de eso. A 250 gramos. Así que esto ha sucedido en el año 2013 y desde el año 2013 la industria comenzó a pensar, ok, quizás podríamos tener nuestros peces más tiempo, veamos lo que pasa. Y luego en 2016 finalmente ahora se nos permite producir peces hasta 4 o 5 kilogramos en tierra. Es bastante nuevo para nosotros y hasta ahora en Noruega no tenemos ningún sistema operativo que están produciendo peces hasta este tamaño. Sin embargo, sabemos que hay mucho que se está planificando y uno se está construyendo actualmente. Así que ustedes han escuchado ya esto muchas veces hoy en día del por qué la industria decidió ir en esta dirección. Quizás ustedes tienen razones diferentes a las nuestras, pero cortando el tiempo en el mar aumenta potencialmente el crecimiento. Eso puede ser alguna de las razones porque usted estaría interesado en ver lo que es la producción de post-smolts. Pero lo que yo quiero presentar hoy día es más que nosotros realmente no sabemos cuáles son los requerimientos biológicos de los post-smolts en RAS o un sistema cerrado.
en la forma que nosotros lo vimos anteriormente. No es tan fácil extrapolar tus conocimientos. Lo mismo con el sistema RAS. Cuando comenzó, no fue tan fácil de tomar tu conocimiento de un sistema abierto y aplicarlo al sistema RAS. Y creo que Javier y otros que han hablado de la complejidad de la calidad del agua lo han mencionado muy claramente. Así que en cierta forma también queríamos ver cómo podríamos crecer los post-smolts de la mejor manera posible y ver cuáles son sus requerimientos. Así que hay 3 diferentes escenarios que hemos visto de cómo nosotros podríamos producir un post-smolt grande. Y esto es lo que se está haciendo en forma tradicional. Tienes una producción en tierra y después lo llevas a tus jaulas de mar. Pero para la producción futura hemos visto 3 diferentes posibilidades. Y esto es para producir los smolts en tierra, pero mantenerlo creciendo en tierra, los post-smolts, y luego al final transferir los peces al mar. Y para eso, principalmente estaría usando el sistema RAS en tierra. Otro modelo de producción sería, como se mencionó, es producir los smolts en tierra y después transferir en sistemas semicerradas. Y aquí se puede ver algunos de los sistemas que se están construyendo actualmente y que se están probando y usando. Este es un estanque de hormigón que estamos probando actualmente. Esto fue un raceway subterráneo que se están usando. Este es un huevo que Marine Harvest le gustaría probar y usar. Y de lejos es el sistema más grande. Marine Harvest lo está usando. 20,000 metros cúbicos de un estanque plástico en el mar. Y este es el concepto de CERMAC. Esto es cerrada en el mar. Esta es la segunda opción y la tercera es la que yo mencioné, que usted simplemente mantiene sus peces en tierra hasta el momento de cosecha. Como yo les mencioné, nosotros no sabíamos, no teníamos suficiente conocimiento de cómo podríamos optimizar la producción. Así que lo que hicimos es que la industria y la investigación y desarrollo se juntaron y el Control Aqua se financió. El Control Aqua es el centro para investigación que está basado en innovaciones y fue financiado, 50% financiado por el Consejo de Investigación en Noruega y 50% por nuestros partners de la industria. Y nuestro presupuesto, tenemos 8 años para hacer esta investigación y nuestro presupuesto total son 200 millones de kronas y se ve que son 25 millones de dólares, si es que tengo razón. Y esto es para 8 años de investigación que nosotros tenemos para trabajar en conjunto con la industria. Y se puede ver cuáles son nuestros objetivos. Queremos hacer que esta tecnología sea confiable y que sea económicamente viable. Y esa es nuestra meta, de poder lograr esto. Como yo dije, tenemos muchos partners en este consorcio. Nofima, hay un instituto que tenemos muchos socios de investigación y desarrollo aquí de los Estados Unidos y de Suecia. Tenemos 3 grupos de socios de la industria. Tenemos diferentes proveedores de tecnología. Tenemos todas las empresas más grandes de cultivo, excepto SalMar y otros. Y tenemos algunas empresas de biotecnología, 21 diferentes socios en total que están trabajando en conjunto y comparten la información y conocimiento. Y hemos decidido de enfocarnos en varias áreas porque, como pueden ver, hay muchos desafíos que tenemos que pensar para poder resolver, pero decidimos enfocarnos en 3 áreas. Así que estamos trabajando con la tecnología y ambiente, trabajamos con la producción y bienestar, queremos trabajar con la prevención de salud de peces y pasamos mucha energía en contratar a personas jóvenes
estudiantes que van a continuar con este trabajo. Lo que yo quería mostrarles hoy día es algunos de los ejemplos de la investigación que hemos hecho hasta este momento en Control Aqua, pero también en algunos de los proyectos que hemos hecho con nuestros socios antes de Control Aqua. Como ustedes pueden ver aquí, actualmente tenemos 13 diferentes proyectos de investigación que son parte de Control Aqua y creo que 12 de ellos están relacionados con la recirculación. Bien, si ustedes quieren producir post-smolts en tierra, han smoltificado sus salmones, no quieres que usted se desmoltifica, así que quieres mantenerlo en tierra, pero luego naturalmente la primera pregunta sería ¿cuál salinidad necesito para poder prevenir que mis peces se smoltifican y darles buena salud y bien bienestar y buen crecimiento? En este experimento acá tratamos 3 diferentes salinidades, tratamos 12, 22 y 32, lo hemos criado de 70 gramos smoltificados hasta 850 gramos. Y además de esto, sabemos antes de la capacitación del ejercicio de salmón, tenía varios efectos positivos en el salmón. Queríamos también revisar si se podría, el entrenamiento podría ayudar en cuanto a mejores smolts. Y en donde yo trabajo, y esta es una instalación muy grande que tenemos para diferentes sistemas de recirculación, estanques de medio cúbico a 200 metros cúbicos, y donde tenemos la mayor parte de nuestra investigación cuando estamos trabajando con RAS. Algunos de los resultados, este es el peso corporal al final del experimento. En rojo pueden ver el grupo de peces que fueron entrenados. Tenían una longitud de cuerpo por segundo y el grupo que no recibió capacitación tenían 3. Inmediatamente se puede apreciar que en las 3 salinidades que la capacitación, o sea, el entrenamiento tenía un efecto en el crecimiento y la salinidad tenía mucho que ver con eso y teníamos el mejor crecimiento cuando usamos 12 ppt y con las dimensiones que la industria ya está incluyendo en sus planes cuando planifican su producción de post-smolt. Viendo al FSR, la salinidad tenía un efecto significativo y teníamos los mejores FSR a 12 ppt. Definitivamente mejor crecimiento con baja salinidad y con entrenamiento. Y desde luego revisamos la tasa de sobrevivencia y se puede ver que en todo tiempo los peces que estaban creciendo a 12 ppt tenían la mejor tasa de sobrevivencia. Teníamos 99% de sobrevivencia al final del experimento. 1 ppt fue bastante bajo, pero muy bueno. Pero lo que fue muy interesante es que en cierto estadías, 300 gramos, estábamos removiendo los peces al agua del mar y comenzamos a observar algo de mortalidad a 32 ppt. Y pudimos ver que si ves todos los grupos que la salinidad tenía un efecto significativo. Como yo dije antes de que fue muy bueno el entrenamiento cuando las cosas iban muy bien, pero cuando se estresaban a los peces y comenzamos a observar que los peces estaban muriendo, entonces empezar a empujar a los peces más con su entrenamiento fue bastante negativo. Así que los peces que recibieron la capacitación tuvieron la tasa de sobrevivencia más baja. Así que es muy importante saber cómo usarlo. Eso solamente para mencionar. Cuando las cosas van bien, el entrenamiento es bueno. Cuando están estresados, quizá vas a tener problemas. Luego revisamos un poco de lo que es la maturación sexual, porque esto también es un tema importante y cómo se puede ver que este es
el índice de gónada ni a 200 gramos ni tampoco a 850 gramos. Pero podíamos ver, no estoy mostrando los datos aquí para ahorrar tiempo, pero también podíamos observar que teníamos una salud de piel cuando se mantuvo a 12 ppt. Después decidimos realizar un estudio de estar expuesto a CO2. Hay tanta literatura afuera en cuanto al efecto de CO2, pero hasta ahora no ha habido ni siquiera un estudio de control en sistemas de recirculación. Y Javier estaba mencionando la complejidad de la calidad del agua. Así que queríamos hacer este experimento en un ambiente de recirculación. Lo que hicimos es que pusimos el salmón. Se pueden ver que fueron smolts desde 70 gramos a 400 gramos. Lo mantuvimos en 12 ppt y lo expusimos a varias concentraciones. La más baja era 5 y la más alta era 40 miligramos por litro. Y toda la exposición duró por 12 semanas, pero lo que nos interesó fue que ya hemos producido el post-smolt, tienes que llevarlo un paso más, llevarlos al mar. Y nos interesaba ver si podíamos absorber algún efecto de ser expuesto al CO2 en RAS en el crecimiento de los peces en el agua del mar. Y fue por eso que extendimos a 6 semanas más de estar expuesto, donde transferimos los peces a través del flujo abierto con agua del mar. Y queríamos ver cuáles son los resultados. Y esto es algo que Javier ya ha mencionado. Hemos visto el efecto en químico plasmática y queríamos ver el carbono y el pH y que reduzca el cloruro en los peces. Pero hemos hecho algunas mediciones adicionales. No hemos observado ningún efecto de glucosa. Vemos el cataratas de ojos, no hemos visto ningún efecto en eso. Hemos hecho un puntaje con los indicadores externos del bienestar de los peces. No hemos absorbido ningún efecto ni en nefrocitosis. Pero los resultados más grandes para este experimento fue el efecto del crecimiento que pudimos observar en este estudio. Hasta ahora en Noruega creo que la gente está diciendo 15 miligramos es un nivel seguro, debe estar menos que eso. Y quizás en algunos casos previos que se ha hecho, esto también se demostró ser un nivel bastante seguro. Pero como ustedes pueden ver en este experimento, lo más alto que fue el CO2 en el agua, lo más bajo fue el crecimiento. Y ya solamente yendo de 5 a 90 miligramos por litro vas a perder 12% del crecimiento. Solamente entre esos dos valores. Y se ve el tamaño de peces aquí. Se pueden observar las diferencias entre grupos y, por supuesto, los grupos que recibieron las concentraciones más altas fueron las más pequeñas. Y luego surge la pregunta, ¿qué crees que pasó en la fase del mar? ¿Alguien quiere dar alguna hipótesis? ¿Quiere adivinar? ¿Alguien quiere adivinar? Bien, aquí está. Podemos ver que los peces han recibido la concentración más bajo, tenía mejor crecimiento después en la fase del mar. Así que definitivamente tienes este efecto de lo que los peces están recibiendo en RAS durante la producción, sí van a tener consecuencias más tarde en su fase de agua del mar. Y otra cosa, yo creo que escuché muchas preguntas en cuanto a la densidad dentro del sistema y me pregunto, ¿alguien aquí usa densidad sobre 50, 60 kilogramos por cúbico? Es oscuro, nadie te puede ver. ¿Alguien? Ya. Queríamos ser muy atrevidos
y comenzamos con 30 y 60 kilogramos, pero queríamos hacerlo con la temperatura. ¿Qué podemos lograr si lo mantenemos con 12 grados a diferentes densidades o a 15 grados? Y en este caso, no son peces que están multiplicados, son par. Estos son pre-smolt. Y usamos el fotoperiodo a 20 horas de luz y 0 horas de oscuridad. Y queríamos criar los peces hasta que comenzamos a ver un efecto negativo. Esto no fue un experimento de bienestar, pero sí nos dieron el permiso de hacerlo. Queríamos ver cuándo van a surgir cosas malas. Así fue como se veía. Estos fueron los pesos individuales. En azul están los grupos con 12 grados y rojo con 15 grados. En día 58, cuando la densidad del estanque era 100 kilogramos por cúbico, y comenzamos a ver algo suceder. Se puede ver que esto que está en azul, este es el grupo que comenzó a 60 kilogramos a 12 grados y ellos comenzaron a reducir su crecimiento a 100 kilogramos. Pero el salmón a 15 es ignorante, no se da cuenta de nada y sigue creciendo completamente a 15 grados, no le importa. A muchos peces que están alrededor mío puedo seguir creciendo y luego colapsa completamente a un punto. Y ese punto en realidad sucedió durante un fin de semana cuando no hay nadie que está en la estación y los peces comienzan a morir como moscas. Y se pueden ver aquí. Esta es la mortalidad en los primeros 10 semanas, que fue bastante baja. Y luego, en una sola semana, había una alta mortalidad. Los peces estaban en pánico dentro del estanque y se podían ver que estaban bien estresados y muchos de esos murieron por el mal corazón, literalmente. Así que el punto entero aquí es ya, si quieres densidad que algunas personas sienten que deben hacer para poder pagar para todas sus inversiones y intensificar la producción. El punto aquí es que si usas temperaturas más bajas, aún así tienes la oportunidad de ver que algo está sucediendo y reaccionar. Si sigues insistiendo con los peces, cuando cosas malas suceden rápidamente y no hay nada que puedes hacer en cuanto a eso. Entonces, el final del juego. También queríamos ver el bienestar y claramente se puede ver cuáles peces vinieron de cuál tratamiento. Lo que nosotros dijimos es que si realmente quieres tener densidad, tenga mucho cuidado. Y también tengo que decir que es muy importante pensar en el tamaño del pez que usted quiere cultivar. Si tienes un salmón de 2 kilogramos, quizás 100 kilogramos por cúbico, pero si tienes peces más pequeños, entonces puedes ver otro tema. Así que definitivamente son una de las cosas que hay que pensar. Hicimos otro estudio de densidad. Esta vez dijimos, ok, tenemos post-smolts, tenemos pre-smolts. ¿Y qué pasa si tenemos post-smolts? Y si lo cultivamos a densidades más altas. Así que queríamos crecerlos a 25 kilogramos por metro cúbico y 90. Y no controlamos mucho el CO2 porque queríamos ser tan realistas como posible en este caso. Esta vez usamos 12 horas de luz y de oscuridad y esto fue un experimento que duró 120 días y una vez más la temperatura fue 13 grados. Se puede ver la tasa de sobrevivencia, no teníamos una alta mortalidad, había solo un punto aquí donde tuvimos una pequeña parte de mortalidad en el grupo de alta densidad, pero en general fue bastante baja a través de todo el experimento. Pero esto fue una cosa muy interesante. Esto fue el peso individual. Aquí está el grupo que creció a bajas densidades y este grupo con alta densidad. Y claramente se puede ver dos periodos durante este experimento.
tenemos la primera parte donde los peces que fueron criados a 90 kilogramos definitivamente tenían problemas. Estaban tratando de lidiar con el ambiente que le dimos y les tomó 74 días para poder adaptarse a las condiciones que nosotros le entregamos. Y después de eso comenzaron a crecer bastante bien, incluso mejor que el grupo que estaba en baja densidad. Pero esto es un crecimiento compensatorio y otra vez le dimos condiciones constantes, no le desafiamos en cambiar sus condiciones. Y como ustedes pueden apreciar aquí, este fue una tasa específica de crecimiento, así que definitivamente alta densidad. Un grupo de alta densidad tenía un SGR más baja en el primer periodo y luego tenías el SGR más alto en el segundo periodo. Eso solo para mostrar que el salmón es plástico, tiene la capacidad de adaptarse, pero tienes que pensar lo que está sucediendo después. Y claramente este es muy pobre bienestar y no se debería permitir. También pudimos observar otros daños. Quiero mencionar el daño ocular, donde vimos alta prevalencia de daños oculares cuando estaban creciendo 90 kilos por cúbico. Nosotros lo dijimos, manténgalo menos de 80. Luego algo que yo creo que me pidieron si iba a hablar de eso, así que yo decidí pasar el resto de mi presentación hablando de este experimento. Esto fue un experimento de benchmarking porque lo que hemos visto es que la industria comenzó a experimentar con la smoltificación una vez más. Comenzamos a ver el post-smolt, pero queríamos retroceder a la smoltificación. Así que hemos visto que las personas comenzaron a usar luz completa cuando hablaron de diferentes salinidades, solamente agua dulce. Así queríamos hacer un estudio de benchmarking para ver cómo podemos smoltificar nuestros peces, cómo podemos producir post-smolts y cuál es el efecto de este tipo de producción tiene en los peces después. Como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos dos factores. Tenemos diferentes fotoperiodos y diferentes salinidades, agua dulces a 12 ppt, 12 horas de luz y de oscuridad y 24 horas de luz. Otra cosa que queríamos incluir porque tiene que ver con el tamaño. ¿Qué grande deben ser nuestros post-smolts? ¿Deberíamos ir a 1 kilogramo o quizá menos? Ahora sabemos que no hay capacidad de producir 1 kilogramo, pero queríamos ver cuál sería la mejor. Los peces con 600 gramos sería más robusto, tener mejor crecimiento, bienestar, etcétera, etcétera. Así que producimos smolts de 100 gramos y de 100 gramos. Y esto fue la forma que se hizo el tratamiento. Así que básicamente estos son peces de 100 gramos que se está produciendo con la manipulación de la luz. Tenemos 6 semanas de 12 horas de luz y oscuridad. Los peces fueron vacunados, recibieron 3 semanas de completa luz y fueron sembrados a 100 gramos. Y 2 otros grupos que recibieron la misma producción estaban smoltificados. Smolts, en vez de ingresarlos al mar, comenzamos a aumentar lentamente la salinidad a 12 ppt y lo mantuvimos los peces en sistemas de RAS a 12 ppt hasta 200 gramos y luego lo sembramos en el mar. Lo mismo acá, solamente a 500 gramos. Luego tuvimos grupos que no recibieron el señal invernal para nada y fueron cultivados en agua dulce todo el tiempo. Y otros grupos que recibieron el señal de invierno pero sin salinidad y al final los peces que dieron luz completo y 12 ppt. Ustedes pueden ver aquí, tuvimos muchos diferentes tipos de tratamientos. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Primeramente vamos a ver el rendimiento durante la fase de RAS. Lo que pudimos observar, disculpa. Esto es
a la fase de 600 gramos, claramente usted puede observar que los peces que le dieron luz completa a 600 gramos fueron más grandes que los que recibieron el señal de invierno. Lo mismo podemos decir para los peces de 200 gramos. Así que se puede ver el efecto positivo en usar un luz completo dentro de la fase de RAS. Vimos obviamente el FGR, el índice de crecimiento, y como se pueden ver aquí, luz completo dio mejor crecimiento. Y también en una fase de 200 gramos, 12 ppt dio mejor crecimiento que si mantienes los peces solamente en el agua dulce. Pero cuando los peces tenían 600 gramos, este efecto de salinidad desapareció. Así que ya no importaba si tenías agua estuario o agua dulce, pero la luz sigue teniendo un efecto en el crecimiento. Luego queríamos ver lo que es la tolerancia de agua del mar. Hoy día podemos escuchar un poquito acerca de eso, siguiendo la actividad de MK. Esto fue hecho con uno de nuestros socios, Pharmacoanalytic, y se puede ver que en la branquia y la actividad del ATPasa en diferentes grupos. La cosa que es importante decir aquí es que todos los peces fueron smoltificados. No vimos ninguna señal de desmoltificación, pero con el tiempo pudimos ver que los valores disminuyen, por ejemplo. Pero una vez más, todos los peces fueron smoltificados y no hemos visto ningún efecto en los iones, en la sangre, por ejemplo, cloruro y magnesio, cuando hicimos el ensayo de agua dulce. Todos fueron smoltificados cuando ingresaron al mar. Así es como se veía la temperatura al tiempo que los peces fueron ingresados al mar. 200 gramos, peces de 200 gramos que ingresaron en agosto con las temperaturas más altas, y después los de 600 gramos ingresaron al mar a 7 grados. Luego comenzamos a ver y observar y queremos preguntar ahora qué está sucediendo en la fase del mar. Aquí está el consumo de alimento con peces de 200 gramos. Después de ser transferidos, inmediatamente los peces comienzan a consumir alimento en todos los grupos, inmediatamente por 200 gramos. Pero para 600 gramos les tomó un tiempo, casi 20 a 25 días, antes que ellos comenzaron a alimentarse. Ahora, lo que es interesante aquí, si ustedes se acuerdan, tenía un efecto positivo de luz completo con el RAS, pero aquí tenemos un efecto positivo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en el consumo de alimento para 200 y ningún efecto en la salinidad. TGR, una vez más, como yo dije, vemos cosas opuestas de lo que hemos visto en RAS. De repente, 12 nos da mejor crecimiento en mar en comparación a 24 horas de luz en esta etapa. Y lo mismo sucede para los de 200 gramos, pero para 600 gramos no hubo ningún efecto en ni la salinidad ni la luz. Este es el final de todo el crecimiento en el mar hasta 5 kilogramos de peces. Y lo que hemos podido observar es que el grupo control fueron los peces más grandes al final, más grandes que 200 gramos y 600 gramos. Si podemos ver el TGC, entonces el grupo de control post-smolt fueron similares, pero más grande que 600 gramos. Y se puede ver que la salinidad ya no importaba, básicamente. Lo que sea que usted hacía durante su fase de RAS, puede 12 ppt o agua dulce, ya no importaba al final, cuando los peces ya tenían 5 kilogramos. Y una vez más, el efecto positivo del señal invernal fue obvio al final. La mortalidad, no vimos ninguna diferencia significativa entre los diferentes grupos.
tenía una mortalidad un poquito más alta para los 12 grupos al inicio, pero se puede ver que el promedio para todos los grupos de mortalidad en la fase del mar fue 7% y no hemos visto ninguna diferencia significativa entre los grupos. Queríamos ver la maturación, es importante ver eso, no vimos ninguna diferencia significativa, pero sí vimos una tendencia a 600 gramos, por ejemplo, en el agua dulce. Teníamos un GSE un poco más alta en esta etapa, pero una vez más no hemos visto un efecto significativo en los peces maduros y nada de madurez en la fase del mar. Para resumir, esto es bastante complicado entre el RAS y agua del mar y quién está haciendo qué. Así que el RAS. Durante la fase del RAS, para el crecimiento, 12 ppt mejor para los peces de 12 gramos. 24 horas de luz, pero al final, en realidad, 24 horas de luz tenía un efecto negativo al final de la fase de agua del mar. Estos son los factores de condición. No tenía ningún efecto en el número de indicadores claves. Y hay otras cosas que todavía estamos analizando porque acabamos de terminar con este experimento. Y la última diapositiva, esto fue algo que hicimos en forma constante en Control Aqua. Queremos actualizar el protocolo de los post-smolt. Tenemos una cantidad de parámetros que estamos mirando o hemos estado mirando. Y se puede observar ya cuáles son algunas de las recomendaciones. Estamos trabajando con el ozono y estamos trabajando con las partículas, estamos trabajando con la luz. Y estos son algunos de los experimentos que estamos haciendo. Y muchos de estos resultados van a estar presentados en la conferencia que se llama Conferencia Futura de Producción de Smolt. Nuestra quinta conferencia está pasando en Swindon este año, el 23-24 de octubre. Espero que Aquasur no sea exactamente esa semana, porque yo escuché un rumor, pero no estoy segura. Y esto es algo similar a esta reunión acá. Juntamos la industria, juntamos a los investigadores, compartimos nuestro conocimiento, compartimos nuestros desafíos y nuestras ideas. Y esto es algo que está sucediendo cada segundo año. Y también tenemos una multitud grande como esta. Así que me gustaría usar esta oportunidad para invitarlos, no a Nordic Grass, sino que a la conferencia que tenemos en Swindon en cuanto a la producción futura de los smolts. Se puede encontrar muchos resultados con el Control Aqua en el informe anual. Ya se ha publicado para el año 2017. Tenemos un sitio web donde puedes seguirnos y puedes ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Muchas gracias. Pasé 7 minutos, no está malo. ¿Preguntas para Yelena? I don't know if there's any questions Muy for her. interesante su... Por allá, Pablo. Congratulations. Very good I presentation. made it. Lo hice. Yes. I'm quite in shock on how many Me sorprende de knowledge cuánta you were able to información usted pudieron create. crear. No, in 31 it's difficult to. Es muy that's difícil, like too much. es harta It's, información. and my question is. Mi pregunta because it's es, difficult to ¿por qué es be difícil in deep in all that new knowledge? de ver tan and very profundo applied, en todo este in información? more in how was defined ¿Cómo se definió the road, the path in different las vías way que to ustedes usaron be para doing research? hacer la in this investigación area en because most esta of these ciencia topics tan are very aplicada relevant porque to son the- muy to the relevantes business. para la industria. And someone has to decide, okay, Así que se put tiene the que money here. decidir, vamos a And colocar el dinero so, aquí.
someone else thinking in how lo que yo to estaba pensando en move cómo that forward. avanzar en esto. We had a project prior Tuvimos un to proyecto us antes de where we started working. So this Aqua Control, así que este experimento de salinidad y entrenamiento fue en otro proyecto que fue antes de esto. Y luego ya teníamos socios, teníamos una excelente colaboración y durante el escribir el control Aqua, la industria estaba muy involucrada. we didn't go. Nosotros no fuimos a buscar los socios y soñar de lo que nosotros queríamos hacer. Estábamos en contacto con la industria, les preguntamos qué es lo que a ellos les gustaría que nosotros trabajamos, qué es importante para ellos. Entonces, cada año nosotros decidimos cuál es el proyecto donde queríamos trabajar. Le preguntamos, yo dije, si yo estoy diseñando un experimento, yo les preguntaría, ¿qué tratamiento sería interesante? ¿Qué es relevante? Porque no hace ningún sentido hacer una investigación para algo que la industria no quiere hacer. Así que contacto muy estrecho con la industria y eso es absolutamente la parte más importante. Looks easy, but Se ve fácil, pero un poco complicado. Son muy buenos ejemplos solamente para iniciar, tener un consorcio, juntar la industria, hacer una investigación y empezar a trabajar en conjunto. Es la única forma de avanzar, creo yo. Otra pregunta para Yelena. Otra pregunta para Jelena. Another question for her. ¿Cómo tenemos que trabajar? Very good way that we can think of how to work here in Chile. Muchas gracias. Thank you very Yelena. much.